Antes de entrar directamente en un tema tan cargado de historia, convicciones, emociones y diferencias legítimas entre creyentes, conviene comenzar con una actitud correcta delante del Señor. La escatología no debe estudiarse con espíritu de combate carnal, como si el objetivo fuera ganar una discusión y no entender mejor la palabra de Dios. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, del reino, de la resurrección, del juicio final y de la consumación de todas las cosas, estamos tratando asuntos santos. Y los asuntos santos deben ser tratados con reverencia, con seriedad, con humildad y con amor por los hermanos. Una cosa debe quedar clara desde el principio: la segunda venida de Jesucristo no es un detalle secundario de la fe cristiana. Cristo volverá corporalmente, gloriosamente, visiblemente, para juzgar a vivos y muertos, para consumar su reino y para llevar a su pueblo a la plenitud de la gloria prometida. Negar esa esperanza no es una diferencia menor, es apartarse de una verdad fundamental del cristianismo. Pero otra cosa muy distinta es reconocer que creyentes verdaderos, que aman la Escritura y predican fielmente el Evangelio, pueden diferir en algunos detalles sobre el orden de ciertos eventos finales. Por eso debemos distinguir entre herejía y desacuerdo teológico. No todo error tiene el mismo peso, no toda diferencia debe tratarnos como enemigos. Podemos estar convencidos de una postura, defenderla con firmeza, argumentar que otras interpretaciones son equivocadas y aún así hacerlo sin despreciar al hermano que piensa distinto. La verdad no necesita de arrogancia para ser defendida. La convicción bíblica no requiere dureza innecesaria. Un cristiano puede debatir con claridad y al mismo tiempo mostrar la mansedumbre que conviene a un siervo de Cristo. Esto es especialmente importante cuando alguien ha pasado por un cambio de convicción. Hay personas que no solamente sostienen una postura escatológica de manera intelectual, sino también emocional. Crecieron en ella, fueron discipuladas en ella, leyeron la Biblia con ese esquema desde el comienzo, escucharon sermones, estudiaron notas, memorizaron categorías y desarrollaron incluso cierta distancia emocional hacia quienes no compartían la misma estructura. Así ocurre muchas veces. No solo creemos ciertas conclusiones, también aprendemos a sentirnos seguros dentro de ellas. Por eso el cambio teológico serio casi nunca ocurre en una tarde. Normalmente requiere lectura, lucha, oración, comparación cuidadosa de textos, paciencia y disposición a dejar que la Escritura corrija nuestro sistema. A veces uno lee un argumento contrario y se irrita antes de entenderlo. A veces pelea mentalmente con el autor. A veces marca un libro no para aprender, sino para defender lo que ya cree. Pero si el Señor nos concede humildad, poco a poco empezamos a preguntar: ¿estoy dejando que el texto gobierne mi sistema o estoy forzando el texto para que encaje en mi sistema? Esa es una pregunta hermenéutica crucial, porque el tema del milenio no afecta solamente un punto aislado sobre el futuro. Afecta la manera en que leemos toda la Biblia, la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, la forma en que entendemos las promesas a Israel, el cumplimiento en Cristo, el reino de Dios, la iglesia, la resurrección y la consumación final. Por eso, aunque no debemos tratar este asunto como si fuera el centro del Evangelio, tampoco debemos decir que no importa. Importa, porque la forma en que interpretamos la Escritura siempre importa. El punto central que debemos considerar es relativamente sencillo. La Biblia presenta la historia humana bajo el esquema de dos grandes edades, dos grandes eras, dos grandes siglos. Este siglo y el siglo venidero. Este siglo es la era presente, marcada por pecado, muerte, matrimonio, sufrimiento, persecución, mezcla de justos e injustos, oposición satánica y el avance del Evangelio en medio de resistencia. El siglo venidero es la era de la vida eterna en su consumación, la resurrección, la ausencia de muerte,
la separación definitiva entre justos e impíos y la gloria final del reino de Dios. La pregunta es, ¿dónde colocar un reino terrenal intermedio de 1000 años después de la segunda venida de Cristo, con personas todavía en cuerpos naturales, con pecado, muerte, reproducción, rebelión y juicio final posterior? Si el Nuevo Testamento enseña que este siglo termina con la venida de Cristo, la resurrección y el juicio, y que después viene el siglo venidero con vida eterna y condición glorificada, entonces debemos preguntar si hay realmente espacio bíblico para insertar ese reino intermedio. Muchos apelan a Apocalipsis 20 como el texto decisivo, y ciertamente Apocalipsis 20 debe ser estudiado con cuidado, respeto y reverencia, porque es palabra inspirada de Dios. Pero aquí surge una cuestión hermenéutica esencial. Debemos interpretar todos los textos claros del Nuevo Testamento sobre el reino, la resurrección, el juicio y las dos edades a la luz de Apocalipsis 20. ¿O debemos interpretar Apocalipsis 20 a la luz de la enseñanza más clara y extensa del Nuevo Testamento? La literatura apocalíptica usa visiones, símbolos, imágenes, números, escenas y estructuras que requieren interpretación cuidadosa. Eso no significa que sea menos inspirada. Significa que su género literario debe ser reconocido. No se interpreta una visión simbólica de la misma manera que una declaración doctrinal en prosa apostólica. La analogía de la fe nos enseña que los textos más oscuros deben ser iluminados por los textos más claros, no al revés. Cuando un pasaje simbólico es el único lugar donde aparece una idea en determinada forma, debemos ser muy cuidadosos antes de reorganizar con él toda la estructura escatológica del Nuevo Testamento. Esto no es un desprecio por Apocalipsis, es respeto por Apocalipsis leído como Apocalipsis. El libro usa símbolos poderosos para revelar la victoria de Cristo, la derrota de Satanás, la perseverancia de la iglesia y la consumación del reino. Pero no debemos tomar un número en un texto apocalíptico y usarlo como llave para modificar pasajes claros donde Cristo y los apóstoles hablan del fin de este siglo, la resurrección de los muertos, el juicio final y la entrada al siglo venidero. Así que la discusión no comienza preguntando quién tiene más imaginación escatológica, sino cuál es el método correcto de interpretación. Si la Escritura misma nos da un esquema claro de dos edades, debemos dejarnos gobernar por ese esquema. Si Jesús enseña que al final de este siglo habrá separación definitiva entre justos e impíos, debemos escuchar a Jesús. Si el Nuevo Testamento conecta el siglo venidero con la resurrección y la vida eterna, debemos tomar eso en serio. Y si Apocalipsis 20 parece presentar una dificultad, debemos interpretarlo dentro de esa estructura, no romper la estructura para acomodar una lectura literalista de un pasaje simbólico. Por eso debemos comenzar por el fundamento, cómo habla la Biblia acerca de este siglo y del siglo venidero. Y por qué la segunda venida de Cristo, acompañada por la resurrección y el juicio final, marca la frontera entre ambos. Cuando comenzamos a seguir la enseñanza bíblica sobre este siglo y el siglo venidero, descubrimos que no se trata de una idea marginal. Esta terminología aparece repetidamente en el Nuevo Testamento y funciona como una estructura básica para entender la historia redentora. Jesús y los apóstoles no presentan una serie confusa de edades intermedias, sino una división clara. La era presente marcada por pecado, muerte y mezcla, y la era venidera marcada por resurrección, vida eterna y consumación. Jesús mismo habla de esta distinción cuando dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esa frase no deja espacio para un tercer tiempo independiente. Lo que está diciendo es, nunca será perdonado. Este siglo y el siglo venidero abarcan toda la realidad temporal de la historia y su consumación. Hay una ahora y hay un después. Hay una era presente y hay una era futura. Y la frontera entre ambas no es un milenio terrenal intermedio,
sino la venida gloriosa del Hijo del Hombre. También Jesús dice que algunos recibirán mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Note la conexión, el siglo venidero está unido a la vida eterna. No a una prolongación de la historia caída con muerte, pecado, rebelión y cuerpos naturales. No a una etapa mixta donde Cristo reina visiblemente sobre una humanidad todavía capaz de rebelarse. El siglo venidero es presentado como la era de la vida eterna en su plenitud. Esto se vuelve aún más claro en Lucas 20. Allí Jesús responde a los saduceos que negaban la resurrección. Ellos presentan un caso hipotético sobre una mujer que tuvo varios esposos, intentando ridiculizar la doctrina de la resurrección. Jesús les responde diciendo que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección, ese pasaje es decisivo. Jesús describe este siglo como la era del matrimonio, la reproducción, la muerte y la existencia natural. Pero describe aquel siglo, el siglo venidero, como la era de la resurrección, donde ya no hay muerte y donde los hijos de Dios viven en una condición glorificada. Eso crea un problema serio para cualquier esquema que quiera colocar después de la venida de Cristo, un reino milenario con personas no glorificadas, matrimonios, nacimientos, muerte, pecado y rebelión final. Según Jesús, cuando se alcanza aquel siglo, se alcanza la resurrección. Y cuando se alcanza la resurrección, los redimidos ya no mueren. No estamos ante una transición parcial hacia una era todavía mezclada. Estamos ante un cambio cualitativo radical. Este siglo y el siglo venidero no son simplemente dos períodos cronológicos con diferencias menores. Son dos órdenes distintos de existencia. En uno hay muerte, en el otro no. En uno hay matrimonio, en el otro no. En uno hay mezcla de justos e injustos, en el otro los hijos de la resurrección entran en la vida eterna. Algunos intentan introducir una brecha entre el siglo venidero y la resurrección, como si el texto permitiera colocar allí un reino intermedio. Pero esa lectura no surge naturalmente del pasaje. Jesús está conectando aquel siglo con la resurrección de entre los muertos. La resurrección no es un elemento separado que ocurre mucho después de comenzar el siglo venidero. Es la característica que define la entrada en ese siglo. Alcanzar aquel siglo es alcanzar la resurrección. Y alcanzar la resurrección es entrar en una condición donde ya no se puede morir. Esto armoniza con las parábolas del reino en Mateo 13. Allí Jesús revela un misterio que los discípulos necesitaban comprender. El reino de Dios viene en dos etapas. Primero es inaugurado en la venida del Mesías. La semilla es sembrada, el evangelio avanza. Los hijos del reino y los hijos del maligno coexisten en el mundo. El trigo y la cizaña crecen juntos durante esta era. Pero al fin del siglo, no al fin de un milenio posterior, sino al fin de este siglo, ocurre la siega. Los ángeles se paran, la cizaña es quemada, los justos resplandecen como el sol en el reino de su Padre. Ese es el misterio que Juan el Bautista y los discípulos no habían entendido plenamente. Juan esperaba que la venida del Mesías trajera de inmediato la consumación total del reino. Juicio para los impíos, vindicación para los justos y gloria final. Pero Jesús revela que el reino sería inaugurado antes de ser consumado. El rey ya vino, el reino ya fue establecido, Satanás ya fue atado en relación con el engaño de las naciones. El evangelio ya está reuniendo a los escogidos, pero la consumación espera la segunda venida. La parábola del trigo y la cizaña no enseña que dentro de la iglesia visible hay creyentes e incrédulos, aunque eso sea cierto por otros textos. Jesús mismo dice que el campo es el mundo. En esta era presente,
El mundo contiene hijos del reino e hijos del maligno. Pero al final de este siglo esa mezcla termina. Los impíos son removidos para juicio y los justos resplandecen en gloria. De nuevo, no queda espacio para una etapa posterior en la que los impíos sigan viviendo sobre la tierra en cuerpos naturales durante 1000 años. La enseñanza de Jesús es sencilla y poderosa. Ahora es tiempo de siembra, mezcla, paciencia, proclamación y perseverancia. Después viene la siega, separación, juicio y gloria. Este siglo no termina con una purificación parcial para dar paso a otra era mixta. Termina con la consumación, termina con la separación final, termina con los justos brillando como el sol en el reino de su Padre. Por eso el esquema de las 2 edades no es una construcción artificial impuesta al texto, es la manera en que Jesús mismo organiza la historia. Este siglo es el tiempo presente, donde el reino ha sido inaugurado pero no consumado. El siglo venidero es la consumación, donde la resurrección, la vida eterna y la separación final se manifiestan plenamente. La segunda venida no inaugura un paréntesis terrenal de 1000 años. Trae el fin de este siglo y la entrada en la gloria del siglo venidero. Esto no elimina la importancia de Apocalipsis 20, pero sí nos obliga a leerlo en armonía con esta enseñanza clara. Si Jesús dice que al fin del siglo ocurre la separación final, no debemos usar una visión apocalíptica para introducir después del fin del siglo una nueva mezcla de justos e impíos. Si Jesús dice que los que alcanzan aquel siglo ya no pueden morir, no debemos colocar dentro de aquel siglo una población mortal que se reproduce y se revela. La claridad de Cristo debe gobernar nuestra lectura de los símbolos, no los símbolos reorganizar la claridad de Cristo. La claridad de Cristo debe gobernar nuestra lectura de los símbolos, no los símbolos reorganizar la claridad de Cristo. Este principio es vital porque si comenzamos con una visión altamente simbólica y luego obligamos a todos los textos claros a ajustarse a una lectura rígida de esa visión, terminaremos creando espacios que el Nuevo Testamento no crea. Ese es precisamente el peligro cuando se usa Apocalipsis 20 como punto de partida absoluto para interpretar toda la enseñanza bíblica sobre el reino de Dios. Apocalipsis es palabra inspirada, santa, necesaria y gloriosa, pero es literatura apocalíptica. Sus imágenes son poderosas, sus números cargan significado simbólico, sus escenas deben ser leídas con sensibilidad al género. En Apocalipsis vemos dragones, bestias, copas, trompetas, sellos, ciudades simbólicas, cadenas, tronos, números significativos, visiones celestiales y conflictos espirituales presentados en imágenes. No podemos leer ese libro como si cada elemento funcionara de la misma manera que una declaración didáctica en Romanos, una enseñanza directa de Jesús en los Evangelios o una explicación apostólica en 1 Corintios 15. Esto no significa que Apocalipsis sea oscuro en el sentido de inútil o imposible de entender. Significa que debe interpretarse bíblicamente, reconociendo su género y permitiendo que los textos más claros iluminen las imágenes más complejas. La Escritura no se contradice. Si Jesús enseña que al final de este siglo ocurre la separación definitiva, si enseña que el siglo venidero está unido a la resurrección y a la imposibilidad de morir, entonces una interpretación de Apocalipsis 20 que requiera muerte, pecado y rebelión después de la venida de Cristo debe ser revisada. La cuestión es si los 1000 años de Apocalipsis 20 deben entenderse como un reino terrenal futuro después de la segunda venida o como una descripción simbólica del reinado inaugurado de Cristo durante esta era presente antes de la consumación final. Cuando ponemos Apocalipsis 20 dentro del marco del Nuevo Testamento, la segunda opción encaja con mayor naturalidad. Cristo ya reina. El reino ya fue inaugurado. Satanás ya fue limitado en relación con el engaño de las naciones.
El evangelio ya está saliendo a todos los pueblos. Los santos que mueren en Cristo ya viven y reinan con Él. Pensemos en la importancia de la revelación progresiva. Es cierto que Dios fue revelando sus planes a lo largo de la historia. Los profetas del Antiguo Testamento vieron cosas verdaderas, pero muchas veces no vieron con claridad las distancias entre los eventos. Podían ver sufrimientos y glorias, juicio y restauración, venida del Mesías y consumación del reino, como montañas que desde lejos parecen estar una detrás de otra, sin percibir el valle entre ambas. Pero el Nuevo Testamento trae luz plena sobre esas realidades. Cristo vino, murió, resucitó, ascendió y explicó el misterio del reino. Por eso no es correcto tomar el fenómeno de brecha profética del Antiguo Testamento y trasladarlo libremente al Nuevo Testamento cada vez que nuestro sistema lo necesita. En el Antiguo Testamento había elementos no revelados con la claridad que ahora tenemos, pero ahora el Hijo ha venido. Los apóstoles han explicado el cumplimiento, el misterio escondido ha sido manifestado. No podemos introducir 1000 años completos entre eventos que el Nuevo Testamento presenta unidos simplemente porque un sistema necesita ese espacio. Esto se ve con fuerza en 1 Corintios 15, donde Pablo explica el orden de la resurrección. Cristo resucitó como primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. El flujo es sencillo: Cristo resucitado, resurrección de los suyos en su venida y entonces el fin. No se menciona una etapa de 1000 años entre la venida y el fin. No se presenta un reino intermedio donde enemigos sigan existiendo durante largo tiempo después de la resurrección de los creyentes. La venida de Cristo trae la resurrección y conduce al fin consumado. Alguien podría decir, pero quizá Pablo no menciona la brecha. Esa respuesta revela el problema. Si cada vez que un texto claro no incluye el milenio, decimos que está oculto en una brecha no mencionada, entonces el sistema se vuelve inmune al texto. En lugar de dejar que el pasaje nos enseñe el orden, introducimos un orden externo. Pero Pablo no parece estar omitiendo un detalle pequeño. Está dando una estructura teológica del final. Cristo reina hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Si la muerte es destruida en conexión con la venida de Cristo y la resurrección de los suyos, ¿cómo puede seguir existiendo muerte durante 1000 años después? Si el último enemigo es abolido, no queda una era posterior donde la muerte todavía funciona entre hombres naturales. Esto no encaja. La lógica de Pablo es que el reinado actual de Cristo culmina en la destrucción final de la muerte y en la entrega del reino al Padre. El reino no comienza entonces como si Cristo hubiera estado esperando para reinar, culmina en gloria. Aquí debemos afirmar algo con claridad: Cristo reina ahora. No está esperando un trono futuro para empezar a ejercer autoridad. Después de su resurrección dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ascendió a la diestra del Padre. Fue exaltado sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está reinando en medio de sus enemigos. Está edificando su iglesia. Está sometiendo a las naciones mediante el avance del evangelio. Está salvando a su pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El error de muchos esquemas es pensar que si el reino no se ve todavía en su plenitud consumada, entonces no ha sido inaugurado realmente. Pero el Nuevo Testamento enseña una tensión: ya y todavía no. Ya Cristo reina, pero todavía esperamos la manifestación visible y final de su reino. Ya el reino ha llegado, pero todavía oramos: ven a tu reino. Ya hemos sido trasladados al reino del Hijo amado, pero todavía esperamos heredar el reino en gloria. Ya gustamos los poderes del siglo venidero, pero todavía vivimos en este siglo malo. Esa tensión no es contradicción.
Es el misterio del reino revelado por Cristo. La semilla ya fue sembrada, el árbol crece, la levadura actúa, el evangelio avanza. El trigo y la cizaña coexisten. Los hijos del reino viven en el mundo junto a los hijos del maligno. Satanás ruge, pero no puede impedir que Cristo reúna a sus escogidos de las naciones. La iglesia sufre, pero no será vencida. El reino está presente en forma inaugurada, Ipsilon será consumado en la segunda venida. Por eso el milenio, entendido bíblicamente, no necesita colocarse después de la venida de Cristo. Es una forma simbólica de describir el reinado de Cristo y la seguridad de sus santos durante esta era entre sus dos venidas. No es ausencia total de conflicto, es autoridad real de Cristo en medio del conflicto. No es consumación final, es reino inaugurado que avanza hasta el día en que el Rey aparezca y ponga fin a este siglo para introducir plenamente el siglo venidero. El reino está presente en forma inaugurada y será consumado en la segunda venida. Esa es una de las claves más importantes para ordenar correctamente la enseñanza del Nuevo Testamento. Si no vemos esta tensión entre el ya y el todavía no, vamos a terminar forzando textos, creando etapas innecesarias o debilitando la claridad con la que Cristo y los apóstoles hablan del fin. El reino de Dios no es simplemente una realidad futura que empezará cuando Cristo vuelva. Tampoco es una realidad meramente espiritualizada que no tendrá consumación visible. Ambas cosas deben mantenerse juntas. Cristo ya reina, pero su reino todavía no se ha manifestado en toda su gloria. El Rey ya fue entronizado, pero todavía hay enemigos que serán puestos finalmente debajo de sus pies. La iglesia ya pertenece al reino, pero todavía peregrina en medio de este siglo malo. Los creyentes ya han sido trasladados al reino del Hijo amado, pero todavía esperan la herencia incorruptible. Por eso la segunda venida de Cristo no debe entenderse como el inicio de una nueva etapa mixta de la historia, sino como la consumación del reino que ya fue inaugurado. Cuando el Señor venga, no vendrá a comenzar a reinar después de haber estado esperando pasivamente. Vendrá como rey que ya reina, para manifestar públicamente su victoria, resucitar a los muertos, juzgar al mundo, destruir definitivamente a sus enemigos y llevar a su pueblo a la gloria del siglo venidero. Esto se ve nuevamente en Mateo 13. El Señor dice que la siega es el fin del siglo. No dice que la siega es el fin de un reino milenario posterior. No dice que primero vendrá una purificación parcial y luego una larga etapa con otra mezcla de obediencia y rebelión. Dice que al fin de este siglo, los ángeles recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El orden es claro, durante este siglo, trigo y cizaña coexisten en el mundo. Al fin de este siglo ocurre la separación definitiva. Después de esa separación, los justos resplandecen en gloria. Si los impíos son removidos al fin de este siglo y los justos entran en la gloria, ¿dónde queda una era posterior con impíos viviendo bajo el reinado visible de Cristo, revelándose al final? El pasaje no deja ese espacio. La consumación cierra la mezcla. Esto armoniza con Lucas 20. En este siglo hay matrimonio, muerte y vida natural. En el siglo venidero, los hijos de la resurrección ya no mueren. Entonces, si después de la venida de Cristo colocamos 1000 años donde todavía hay muerte, nacimientos, pecado y rebelión, hemos introducido dentro del siglo venidero características que Jesús asigna a este siglo. Y si decimos que esos 1000 años pertenecen todavía a este siglo, entonces tendríamos que decir que este siglo continúa después de la segunda venida, la resurrección y la separación final, lo cual contradice la estructura del Nuevo Testamento.
Lo mismo ocurre con la enseñanza apostólica. Pablo habla de este presente siglo malo del cual Cristo vino a librarnos. Habla de la sabiduría de este siglo, de los príncipes de este siglo que perecen, del Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Este siglo está caracterizado por oposición a Dios, ceguera, corrupción, muerte, persecución y sistemas humanos caídos. Pero el siglo venidero está asociado con la vida eterna, la resurrección y la plenitud del reino. No son dos fases levemente distintas del mismo mundo caído. Son dos órdenes cualitativamente diferentes. Ahora, esto no quiere decir que el siglo venidero no haya irrumpido ya en cierto sentido. El Nuevo Testamento también enseña que los creyentes han gustado los poderes del siglo venidero. ¿Cómo es posible? Porque Cristo, por su muerte, resurrección y exaltación, ha traído anticipadamente bendiciones del mundo por venir a su pueblo. El Espíritu Santo es primicias. La regeneración es vida de la nueva creación entrando en nosotros antes de la consumación. La iglesia vive todavía en este siglo, pero participa ya de realidades que pertenecen al siglo venidero. Esta tensión es hermosa. No estamos esperando que todo comience en el futuro. Ya hemos recibido vida, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido sellados con el Espíritu, ya Cristo reina. Ya el Evangelio está llamando a las naciones. Ya Satanás no puede mantener a los pueblos en la oscuridad total como antes de la venida de Cristo. Pero tampoco pretendemos que la plenitud ya llegó. Todavía morimos, todavía sufrimos, todavía luchamos contra el pecado. Todavía esperamos la resurrección del cuerpo. Todavía gemimos aguardando la adopción final. Esta comprensión protege la predicación del Evangelio. Si Cristo reina ahora, entonces el llamado a las naciones no es una invitación débil de una iglesia abandonada hasta un reino futuro. Es la proclamación del Rey entronizado. Jesús no dijo: toda potestad me será dada después de un milenio futuro. Dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La misión de la iglesia descansa en el reinado presente de Cristo. También protege la centralidad de Cristo en toda la Escritura. Las promesas del Antiguo Testamento no encuentran su cumplimiento final en un arreglo geopolítico separado de la obra del Mesías, sino en Cristo mismo y en la nueva creación que Él traerá. Él es el verdadero hijo de David. Él es el verdadero Israel, el siervo obediente. Él es el templo definitivo, la presencia de Dios con su pueblo. Él es la semilla de Abraham, en quien son benditas todas las naciones. Todo el plan de Dios converge en Él. Por eso debemos tener cuidado con cualquier sistema que, aunque predique el Evangelio en muchos casos, pueda llevarnos a leer el Antiguo Testamento de una forma donde Cristo aparece menos claramente. El Nuevo Testamento nos enseña a mirar hacia atrás desde Cristo. No leemos a Moisés, los profetas y los salmos como si Cristo fuera una nota secundaria. Él mismo dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Los apóstoles predicaron a Cristo desde el Antiguo Testamento. La hermenéutica cristiana debe ser profundamente cristocéntrica. Esto no significa borrar la historia, ni ignorar Israel, ni negar las promesas. Significa ver cómo todas las promesas de Dios encuentran su sí y amén en Cristo. La iglesia no inventa el cumplimiento, lo recibe en unión con el Mesías. Los gentiles no entran como un plan alternativo, sino como cumplimiento de la promesa a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. El reino no espera una pausa futura para comenzar. Ya fue inaugurado por el Rey crucificado, resucitado y exaltado. Así que cuando llegamos a Apocalipsis 20, debemos leerlo con esta estructura en mente. El milenio no debe usarse para dividir lo que Jesús une: segunda venida, fin del siglo, separación final, resurrección y vida eterna. Más bien,
debemos preguntar cómo esa visión apocalíptica describe simbólicamente la realidad del reino inaugurado, la limitación de Satanás, el reinado de los santos con Cristo y la seguridad de que, aunque la iglesia sufra en este siglo, el triunfo final del Cordero es absolutamente seguro. Cuando preguntamos cómo Apocalipsis 20 describe el reino inaugurado, debemos comenzar recordando que Juan está viendo una visión, no está escribiendo una cronología en el estilo de una epístola doctrinal. Ve un ángel, una cadena, un abismo, Satanás atado, tronos, almas reinando, una primera resurrección, un periodo de 1000 años y luego una rebelión final. Todas esas imágenes deben ser interpretadas a la luz del conjunto de la Escritura, especialmente de lo que Cristo y los apóstoles enseñan claramente acerca del tiempo entre las dos venidas del Señor. El punto no es negar Apocalipsis 20, el punto es leerlo bíblicamente. Si los 1000 años son una imagen apocalíptica, no debemos apresurarnos a convertirlos en un periodo literal posterior a la segunda venida de Cristo, sobre todo cuando esa lectura crea tensiones con textos claros. En Apocalipsis, los números suelen tener carga simbólica. El número 1000 comunica plenitud, extensión determinada por Dios, totalidad bajo soberanía divina. Así que los 1000 años pueden describir el periodo completo y suficiente que Dios ha determinado para el reinado inaugurado de Cristo antes de la consumación final. Satanás es atado. ¿Qué significa eso? No puede significar que Satanás esté completamente inactivo en todos los sentidos durante esta era, porque el Nuevo Testamento nos advierte que el diablo ronda como león rugiente, que debemos resistirlo, que sus maquinaciones son reales, que hay principados y potestades, que hay guerra espiritual. Entonces, si Apocalipsis 20 dice que Satanás está atado, debemos preguntar, ¿atado respecto a qué? El propio texto responde, para que no engañe más a las naciones hasta que los 1000 años sean cumplidos. Eso encaja perfectamente con la obra de Cristo en su primera venida. Antes de la venida del Mesías, las naciones estaban en oscuridad profunda, en idolatría masiva, sin la luz del Evangelio extendiéndose universalmente como ahora. Pero cuando Cristo vino, murió, resucitó y recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, envió a su iglesia a ser discípulos de todas las naciones. El Evangelio ya no está concentrado en un solo pueblo bajo las sombras del antiguo pacto. Ahora sale con poder hacia judíos y gentiles hasta los confines de la tierra. En ese sentido, Satanás ha sido limitado, no destruido aún, no ausente, no incapaz de tentar, perseguir o acusar, pero sí impedido de mantener a las naciones bajo el mismo engaño universal que las mantenía alejadas del conocimiento del Dios verdadero. Cristo habló de atar al hombre fuerte para saquear su casa. Dijo que vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Habló del juicio del príncipe de este mundo. El avance misionero de la iglesia no es un accidente sociológico. Es fruto del reinado de Cristo y de la limitación del enemigo conforme al plan de Dios. Luego Juan ve tronos y almas reinando con Cristo. Notemos eso, almas. La visión no necesariamente presenta cuerpos resucitados viviendo sobre la tierra en un reino político visible, sino santos que han muerto y viven con Cristo participando de su reinado celestial. Esto armoniza con la enseñanza del Nuevo Testamento de que morir en Cristo es partir y estar con el Señor. Los creyentes que han muerto no están en inconsciencia miserable ni fuera de la victoria. Están con Cristo, viven, reinan, esperan la resurrección del cuerpo, pero ya participan de la gloria celestial. La llamada primera resurrección debe entenderse en ese marco.
Si la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, estamos hablando de una bendición espiritual y celestial de los que pertenecen a Cristo. Los que mueren en el Señor viven delante de Él. El mundo puede matar el cuerpo, pero no puede tocar la vida que Cristo concede. Los mártires, aparentemente derrotados en la tierra, aparecen en la visión como victoriosos en el cielo. Eso habría consolado profundamente a las iglesias perseguidas que recibieron Apocalipsis. Esta lectura también evita una dificultad grande. Si la primera resurrección fuera una resurrección corporal de creyentes antes de un reino terrenal milenario, tendríamos una resurrección de justos separada por 1000 años del juicio final y de la consumación, mientras otros textos presentan la resurrección de los justos ligada a la venida de Cristo y al fin. En cambio, si Apocalipsis 20 describe la vida y reinado celestial de los santos durante el periodo presente, se mantiene la armonía con el resto del Nuevo Testamento. Ahora bien, al final de los 1000 años, Satanás es soltado por poco tiempo. Esto señala una intensificación final de oposición antes de la consumación. La Escritura no nos da todos los detalles que nuestra curiosidad quisiera, pero sí enseña que antes del fin habrá oposición, engaño, persecución y una manifestación final de rebeldía contra el pueblo de Dios. Sin embargo, esa rebelión no desemboca en una larga batalla incierta. El fuego de Dios desciende. El enemigo es vencido, el diablo es arrojado al lago de fuego. Luego aparece el gran trono blanco y el juicio final. Esto encaja con el esquema de las dos edades. Durante este siglo, Cristo reina en medio de sus enemigos. El evangelio avanza. Satanás está limitado respecto al engaño de las naciones. Los santos que mueren viven y reinan con Cristo, y la iglesia persevera en medio de tribulación. Al final de este siglo habrá una breve intensificación de oposición. Entonces Cristo consumará la victoria, juzgará a los muertos y traerá la plenitud del siglo venidero con cielos nuevos y tierra nueva. La lectura de un milenio inaugurado no debilita la esperanza cristiana. Al contrario, la fortalece. Porque nos dice que Cristo reina ahora. No estamos esperando que Jesús reciba autoridad algún día. Ya la tiene. No estamos esperando que el evangelio tenga derecho a ir a las naciones. Ya fue enviado con autoridad real. No estamos esperando que los santos muertos estén seguros. Ya viven con Cristo. No estamos esperando que Satanás sea limitado para que la misión avance. Ya fue atado en ese sentido por la victoria del Cordero. Y esto tiene consecuencias pastorales. La iglesia puede sufrir sin pensar que Cristo perdió el control. Puede predicar en medio de oposición porque el rey gobierna. Puede ver persecución, apostasía, confusión y ataques del enemigo sin concluir que Satanás está reinando sobre la historia. Cristo reina. Reina no de manera consumada todavía, pero sí real. Reina hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y cuando venga, no vendrá a inaugurar un reino provisional mezclado con pecado y muerte, sino a consumar lo que ya comenzó. Por eso la pregunta no es si creemos en el reino de Cristo, sí creemos. La pregunta es cuándo comenzó ese reino y cómo se manifiesta ahora. El Nuevo Testamento nos dirige a la exaltación de Cristo, a su sesión a la diestra del Padre, a su autoridad presente, a su victoria sobre Satanás, a su misión a las naciones y a su regreso final. El reino ha sido inaugurado, la consumación viene. Y entre ambas realidades vivimos, predicamos, sufrimos, esperamos y adoramos. Entre el reino inaugurado y la consumación final, vivimos, predicamos, sufrimos, esperamos y adoramos. Esa es la ubicación de la iglesia en este siglo. No estamos en un vacío escatológico. No estamos abandonados esperando que el reino comience algún día.
Tampoco estamos ya en la plenitud donde no hay muerte, pecado, persecución ni lágrimas. Vivimos en la tensión bíblica. Cristo reina ahora, pero todavía esperamos que su reino sea manifestado en gloria sin oposición alguna. Esta tensión debe formar nuestra manera de leer la historia y nuestra manera de vivir la vida cristiana. Si solo pensamos en el futuro, podemos debilitar la confianza en el señorío presente de Cristo. Pero si solo pensamos en el presente, podemos perder la esperanza de la consumación. El Nuevo Testamento mantiene ambas cosas unidas. Jesús está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y al mismo tiempo, esperamos su aparición gloriosa, la resurrección de los muertos, el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso la segunda venida de Cristo no debe ser reducida a un simple paso dentro de una cadena complicada de eventos, como si después de ella todavía quedara una larga era terrenal con muerte, pecado, rebelión y cuerpos naturales. En la enseñanza clara de Jesús y de los apóstoles, la venida del Señor trae el fin de este siglo, trae la cosecha, trae la separación definitiva, trae la resurrección, trae el juicio, trae la destrucción final de la muerte, trae la entrada plena en el siglo venidero. Cuando Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña, no deja la mezcla abierta después de su venida. Los hijos del reino y los hijos del maligno crecen juntos en el mundo hasta el fin del siglo. Entonces viene la siega. Entonces los ángeles se paran. Entonces los que hacen iniquidad son echados al horno de fuego. Entonces los justos resplandecen como el sol en el reino de su Padre. La palabra entonces tiene peso. No está describiendo una etapa provisional, sino la consumación. De la misma manera, cuando Jesús habla en Lucas 20, el siglo venidero no es presentado como una continuación de las condiciones actuales. Los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección ya no mueren, no se casan ni se dan en casamiento. Son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Si en el supuesto milenio posterior a la venida hay hombres naturales que se casan, tienen hijos, mueren, pecan y se rebelan, entonces ese estado no coincide con la descripción que Jesús da del siglo venidero. Algunos intentan resolver esta dificultad diciendo que el milenio pertenece a una fase inicial del siglo venidero. Pero eso introduce en el siglo venidero características que Jesús asigna a este siglo. Muerte, matrimonio, mezcla, pecado, rebelión. Otros podrían decir que el milenio pertenece todavía a este siglo. Pero entonces tendríamos este siglo continuando después de la venida gloriosa de Cristo, la resurrección y la separación final, lo cual tampoco encaja. El problema no es pequeño, es estructural. Por eso el esquema de 2 edades tiene tanta fuerza. Este siglo, mezcla, muerte, matrimonio, persecución, pecado, misión, paciencia, reino inaugurado. El siglo venidero, resurrección, vida eterna, ausencia de muerte, separación final, gloria, reino consumado. La segunda venida es la frontera, no una frontera parcial, no una frontera que deja miles de años de historia caída por delante. La frontera decisiva. El rey aparece y la era presente llega a su fin. Esto también nos ayuda a entender mejor la esperanza cristiana. Nuestra esperanza no es simplemente que Cristo venga para mejorar temporalmente las condiciones del mundo antes de que todavía ocurra otra rebelión masiva. Nuestra esperanza es que Cristo venga para consumar su victoria. Esperamos el día en que la muerte sea destruida, no pospuesta. Esperamos el día en que los impíos sean juzgados, no administrados durante otra era de mezcla. Esperamos el día en que los justos sean glorificados, no colocados
en una convivencia prolongada con una humanidad todavía caída. La esperanza del Nuevo Testamento es más fuerte, no más débil. No mira a una etapa intermedia como centro de la expectativa, sino a la aparición gloriosa de Cristo y a la nueva creación. Pedro habla de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pablo habla de la redención de nuestro cuerpo, de la destrucción del último enemigo, de la transformación de los creyentes. Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo y escucha que Dios morará con su pueblo, enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Eso es lo que sigue a la consumación. No una historia parcialmente purificada y todavía vulnerable al pecado, sino la restauración final. Y esto no debe hacernos fríos en nuestra vida presente. Al contrario, si Cristo reina ahora y viene pronto a consumar su reino, entonces debemos vivir con sobriedad, piedad y misión. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí la escatología se vuelve pastoral. No estudiamos estas cosas para alimentar curiosidad especulativa. Las estudiamos para adorar mejor a Cristo, leer mejor la Escritura, predicar con más claridad el Evangelio y vivir con esperanza. Si este siglo es malo, no debemos conformarnos a él. Si Cristo nos libró del presente siglo malo, no debemos pensar como sus hijos. Si el siglo venidero trae vida eterna, debemos poner nuestro tesoro allí. Si el Rey ya reina, debemos obedecerlo ahora. Si la consumación viene, debemos perseverar. También debemos ser cuidadosos con el tono. Defender el milenio inaugurado no debe llevarnos a ridiculizar a hermanos premilenialistas que aman a Cristo. Podemos decir que creemos que su esquema no hace justicia a ciertos textos. Podemos argumentar que introduce una brecha donde el Nuevo Testamento no la introduce. Podemos señalar que Apocalipsis 20 debe leerse a la luz de los textos claros sobre las dos edades. Pero debemos hacerlo con la caridad de quienes saben que todos vemos en parte y dependemos de la gracia de Dios para entender su palabra. La verdad debe ser defendida, pero nunca separada del fruto del Espíritu. La escatología no debe volvernos arrogantes, fríos o combativos. Debe hacernos más reverentes. Estamos hablando del regreso de nuestro Señor, de la resurrección de los muertos, del juicio final, de la destrucción de Satanás, de la gloria eterna del pueblo de Dios. Estas verdades no fueron dadas para inflar sistemas, sino para fortalecer la fe, purificar la esperanza y centrar nuestros ojos en Cristo. Por eso, al final, el punto no es simplemente rechazar un esquema y adoptar otro. El punto es mirar la Biblia de tal manera que Cristo aparezca en el centro, su reino presente sea confesado, su venida futura sea esperada y la gloria del siglo venidero sea recibida como la gran esperanza del pueblo de Dios. El milenio inaugurado no es una negación del reino, es una afirmación de que el rey ya vino, ya venció, ya reina y volverá para consumar lo que comenzó. El milenio inaugurado no es una negación del reino, es una afirmación de que el rey ya vino, ya venció, ya reina y volverá para consumar lo que comenzó. Esa es la esperanza que debemos guardar con firmeza. Cristo no está esperando autoridad, ya la recibió. No está esperando ser entronizado. Ya está sentado a la diestra del Padre. No está esperando que llegue un tiempo futuro para empezar a reunir a las naciones. Ya envió a su iglesia con el evangelio hasta los confines de la tierra. No está ausente del gobierno de la historia. Reina ahora. Aunque todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él en su manifestación final. Esta tensión no debe confundirnos, debe fortalecernos. Vivimos en este siglo, pero no pertenecemos a este siglo.
Sufrimos en este mundo, pero ya hemos gustado los poderes del siglo venidero. Somos perseguidos, tentados, debilitados y afligidos, pero pertenecemos a un reino inconmovible. Vemos trigo y cizaña crecer juntos, pero sabemos que viene la siega. Vemos la muerte operar todavía, pero sabemos que el último enemigo será destruido. Vemos a Satanás atacar, engañar y perseguir, pero sabemos que está limitado por la victoria de Cristo y que su condenación final es segura. Por eso la iglesia no debe vivir como si estuviera esperando que Cristo comience a reinar. Debe vivir proclamando que Cristo reina. Esa es la base de la misión. La gran comisión descansa sobre una declaración real. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. La iglesia va a las naciones no porque el mundo esté fuera del alcance de Cristo, sino porque el Rey tiene autoridad sobre cielo y tierra. Predicamos no para ver si Cristo puede conquistar pueblos, sino porque Él ya compró con su sangre gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. También debemos vivir con paciencia. Si el reino ha sido inaugurado pero todavía no consumado, entonces no debemos esperar que este siglo se comporte como el siglo venidero. Todavía habrá sufrimiento, todavía habrá persecución, todavía habrá falsos maestros, todavía habrá oposición, todavía habrá muerte, todavía habrá mezcla, pero nada de eso contradice el reinado de Cristo. Es precisamente el escenario en el que Cristo gobierna en medio de sus enemigos, preserva a su pueblo, extiende su evangelio y prepara la consumación. Esto nos libra de una esperanza equivocada. No esperamos un paraíso temporal mezclado todavía con pecado y muerte como centro de nuestra expectativa. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Esperamos la resurrección del cuerpo, esperamos la destrucción final de la muerte, esperamos el día en que los impíos serán separados definitivamente y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esperamos ver al Cordero, adorar sin pecado, vivir sin muerte y morar con Dios para siempre. Y esa esperanza debe santificarnos. Si este siglo es malo, no nos conformemos a él. Si Cristo nos libró del presente siglo malo, no pensemos como sus hijos. Si el siglo venidero es la vida eterna en plenitud, no vivamos como si nuestra herencia estuviera aquí. Si el Rey ya reina, obedezcamos ahora. Si la consumación viene, perseveremos ahora. Si el juicio final es real, prediquemos ahora. Si la resurrección está garantizada, suframos con esperanza ahora. La escatología bíblica no fue dada para producir especulación vacía. Fue dada para que adoremos mejor, leamos mejor, esperemos mejor y vivamos mejor. Cuando entendemos que Cristo reina ahora, nuestra misión se fortalece. Cuando entendemos que el siglo venidero traerá la resurrección y la vida eterna, nuestra esperanza se purifica. Cuando entendemos que este siglo terminará con juicio y separación final, nuestra predicación se vuelve más urgente. Cuando entendemos que el reino ya fue inaugurado, dejamos de vivir como si la iglesia fuera una comunidad derrotada, esperando que la historia se arregle en otro tiempo. Pero también debemos guardar la humildad. No defendemos estas verdades para humillar a hermanos que difieren en detalles. Defendemos lo que creemos que la Escritura enseña, pero lo hacemos como siervos. Hay hermanos premilenialistas que aman a Cristo, predican el Evangelio y esperan sinceramente la venida del Señor. Podemos disentir profundamente de su estructura. Podemos señalar problemas hermenéuticos. Podemos argumentar que Apocalipsis 20 debe leerse a la luz de textos más claros. Podemos decir que el esquema de las dos edades no deja espacio para un reino terrenal intermedio después de la segunda venida. Pero debemos hacerlo sin perder la caridad. Porque el fin de toda buena teología no es ganar un debate, sino exaltar a Cristo y someternos a su palabra. Si estudiamos el milenio, el reino, las dos edades, la resurrección y el juicio final, pero salimos más orgullosos, más duros y menos parecidos a Cristo, algo anda mal. La doctrina verdadera debe producir reverencia. La esperanza futura debe producir santidad presente.
La convicción bíblica debe caminar junto con mansedumbre, paciencia y amor. Así que miremos el cuadro completo. Este siglo continúa hasta la venida de Cristo. Durante este siglo el reino ya está inaugurado. Cristo reina, el evangelio avanza. Satanás está limitado para no impedir la misión a las naciones. Los creyentes viven como hijos del reino en medio de un mundo mezclado. Los santos que mueren en Cristo viven y reinan con Él. La iglesia sufre, pero no es abandonada. El enemigo ataca, pero no vence. La historia parece caótica, pero el Cordero gobierna. Luego viene el fin de este siglo. Cristo aparecerá, los muertos resucitarán, los creyentes serán glorificados, los impíos serán juzgados, la muerte será destruida, Satanás será arrojado al lago de fuego, la cizaña será quemada, los justos resplandecerán como el sol. Y entonces el pueblo de Dios entrará plenamente en el siglo venidero, la vida eterna consumada, la nueva creación, la comunión perfecta con Dios, el descanso definitivo, la herencia que no se corrompe, no se contamina y no se marquita. Esa es nuestra esperanza. No una curiosidad cronológica, sino Cristo mismo. Cristo venido en humillación, Cristo crucificado por pecadores, Cristo resucitado con poder, Cristo exaltado a la diestra del Padre, Cristo reinando ahora, Cristo intercediendo por su pueblo, Cristo edificando su iglesia, Cristo enviando el evangelio a las naciones, Cristo volviendo en gloria, Cristo consumando el reino, Cristo haciendo nuevas todas las cosas. Por eso, cuando hablamos del milenio inaugurado, no estamos quitando gloria al futuro, estamos confesando la gloria presente del Rey y la gloria futura de su consumación. No estamos diciendo que no hay reino, estamos diciendo que el reino ya comenzó en Cristo y que un día será manifestado sin mezcla, sin oposición, sin muerte y sin final. Hasta entonces, la iglesia ora, predica, sufre, persevera y espera. Ven, Señor Jesús. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. Cities shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing
searching for your face in every crowd. But until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.